Hoy entrevistamos a Juan Carlos Braga, catedrático de Paleontología de la Universidad de Granada desde 1994. Sus intereses se centran en la paleontología de las algas calcáreas y otros organismos bentónicos marinos, constructores de arrecifes y productores de carbonato. Juan Carlos utiliza los fósiles de estos organismos para reconstruir ambientes sedimentarios, variaciones en el nivel del mar, así como cambios en la geografía y en el clima. Es autor de más de 200 artículos científicos y 15 libros. Además, ostentó el cargo de presidente de la Sociedad Española de Paleontología desde el año 2006 hasta el 2009. Juan Carlos es un paleontólogo con una visión muy amplia de la historia de la vida en la Tierra, lo que le posiciona en un lugar privilegiado para reflexionar sobre aspectos de la teoría evolutiva. Y sin más, os dejo con la entrevista. Hola Juan Carlos Braga, muchas gracias por aceptar la entrevista, es un placer. Encantado, buenos días. Buenas. Pues si quieres podemos empezar la entrevista contándonos cuáles son tus líneas de investigación. ¿A qué te has dedicado en tu carrera investigadora? Bueno, pues yo soy paleontólogo desde hace muchísimos años, desde finales de los 70, y inicialmente hice la tesis, como mucha otra gente, aquí en la Universidad de Granada, en armonites del Jurásico inferior, y después cambié a trabajar en organismos relacionados con sedimentos carbonatados, con la producción de sedimentos carbonatados, y me he dedicado pues, a trabajar y trabajo todavía en estromatolitos, que son en general carbonatos producidos por microbios, y también en algas calcáreas y también en arrecifes coral, en todo lo que es la paleología relacionada con arrecifes de coral. Y he trabajado prácticamente en todo el mundo. Obviamente aquí en el sur de España, pero también he trabajado muchísimo en el Pacífico, en el Índico, en el Atlántico brasileño, en el Caribe, es decir que muchísimas partes del mundo, todo lo que está relacionado con arrecifes, zonas tropicales en general, ¿Los amonites qué actual y son? en el pasado. Exactamente. Los salmonites son unos cefalodos, es decir, que están emparentados con los calamares o con los pulpos actuales, y lo que ocurre es que tenían un caparazón exterior igual que tienen los nautilus actuales. Ah. El caparazón les servía, como todos los caparazones, de defensa, pero también, como está compartimentado por una serie de cámaras, lo utilizaban como, la mayor parte de ellos, como un sistema de flotación, ¿no? Igual que los nautilus actuales, aunque no son exactamente del mismo grupo dentro de los cefalopodos, probablemente las formas más análogas de que viven actualmente son los nautilus, ¿no? Vale. Eh, Y en cuanto a los Como estromatolitos, ¿sabes cuáles son la evidencia más antigua para ti? Porque sí que desde fuera he visto consenso entre 1500 millones de años, pero a partir de ahí ya no hay tanto consenso, ¿no? Bueno, los estromatolitos, efectivamente, las formas, geometrías, acumulaciones de carbonato similares, perdón, que con las características morfológicas de estromatolitos, es decir, acumulaciones en láminas con formas más o menos irregulares, domos, etcétera, se conocen desde hace unos 3.500 millones de años, ¿no? Lo que sí ha estado en debate, al menos en los últimos ya casi 40 años, es sobre si este tipo de estructuras son biogénicas, es decir, son el resultado de la actividad de microorganismos, en comparación con las formas actuales de Shark Bay o de las Bahamas, etcétera, o son simplemente precipitados esencialmente orgánicos. Claro que es muy relevante porque son de los primeros vestigios que puede haber en la Tierra sobre la existencia de vida, pero en fin, es sobre el que sean de origen orgánico, que tengan un origen biológico, está en debate, ¿no? Se aportan argumentos con respecto a la composición, argumentos con respecto a las geometrías. En general hay un cierto apoyo a la biogenicidad, pero también
cierto escepticismo sobre ellos, ¿no? A partir de ahí, pues hay, digamos, toda una sucesión de formas de electrolitos y estructuras o depósitos similares. Buena parte de ellos se consideran completamente inorgánicos y hay otros muchos que se consideran realmente de origen orgánico, ¿no? Por distintos criterios, ¿no? Luego, fósiles donde se pueda percibir realmente se tratan fósiles de microorganismos, no productos de su actividad. Al fin y al cabo, los carbonatos microbianos, los estromatolitos, no dejan de ser no el fósil en sí, un registro de cómo era el organismo, de su morfología, sino el resultado de su actividad, producto de su actividad, ¿no? Para encontrar fósiles que sean inequívocamente fósiles de microbios, de cianobacterias y en concreto hay que llegar a aproximadamente unos 2.000 millones de años, ¿no? 1.900 millones de años aproximadamente. Y a partir de ahí, pues digamos que hay una cierta continuidad en el registro de formas y la relación de los carbonatos microbianos con microbios es mucho patente, mucho más evidente. Ya veréis lo de la entrevista que muchísimas de estas son muy controvertidas, ¿no? Vale. y hay un continuo debate, ¿no? Entonces, ya para encontrar los organismos pluricelulares, ¿tenemos que ya trasladarnos hasta la fauna de Diacara o habrá algún registro previo? No, hay también con un cierto debate, hay en Gabón unos yacimientos en una formación que tendría aproximadamente unos 2.000, 2.100 millones de años. Fijaos que es eso, que incluso más antiguo que lo que os acabo de decir de la evidencia clara de cianobacterias, ¿no? Que pueden ser, o se han interpretado como organismos bicelulares, bastante discutido en cualquier caso, ¿no? Porque son formas que no tienen ninguna relación directa con nada de lo que conocemos en la actualidad. Digamos, el carácter pluricelular es discutible, incluso es discutible que tengan un origen orgánico, ¿no? Las formas, digamos, más ya característicamente multicelulares tendrían también aproximadamente 1.900 millones de años y ya digamos que cosas muchísimo más claras pues aparecen digamos más recientemente, ¿no? Las formas de tipo bangiomorfa que son unas algas rojas decididamente, claramente pluricelulares. La conservación deja ver perfectamente que se trata de una organización celular similar a la de las algas rojas actuales. Eso tiene 1.200.000 años. Vaya. Todo eso son organismos multicelulares, obviamente. Estamos hablando de millones de años, de centenares de millones de años anteriores a los organismos de Diacara, ¿no? Sí. Vale, pues aprovechando que tenemos a un paleontólogo, vamos a preguntarte qué es un fósil y qué tipos de fósil hay. Bueno, un fósil es cualquier resto de organismo que haya vivido en el pasado, y cualquiera. Normalmente suele haber fósiles que conservan parte de la anatomía inicial, original del organismo. Y normalmente las partes que se suelen conservar son las partes esqueletales, las partes de los organismos que están previamente mineralizadas, como por ejemplo los huesos de los vertebrados o los corazones de los bivalvos, ¿no? De las almejas, de los moluscos, de los caracoles, etcétera, ¿no? Suele ser lo que mayoritariamente se preserva, pero también se preserva en condiciones normalmente excepcionales, en condiciones afortunadas, digamos, partes blandas de organismos, ¿no? Ya porque se conservan momificadas o porque se conservan como restos carbonosos de lo que era el conjunto de la materia orgánica.
y, en fin, que hay una cierta variedad de preservación, pero digamos que en este primer grupo traerían preservación de lo que es anatomía o de cuerpo, digamos, del organismo original. Y hay en otro grupo de fósiles muy importante, lo que preservan es restos de la actividad de ese organismo. Lo más típico y más obvio, por ejemplo, son las huellas de los dinosaurios. Cuando se ve una rastrillada, un grupo de huellas de dinosaurios, lo que ve es que por ahí ha pasado un dinosaurio, pero no se ve el dinosaurio en sí mismo, ¿no? Incluso se pueden ver zonas enteras como por ejemplo todos los yacimientos huellas de La Rioja, que hay miles y miles y miles de huellas preservadas de dinosaurios y sin embargo prácticamente no hay ningún resto de dinosaurio, ¿no? De lo que es huesos o anatomía del dinosaurio, ¿no? O el cuerpo del dinosaurio. Y bueno, pues es huellas de paso, huellas que llamamos de habitación, que es donde vive digamos, el sitio donde vivía el organismo, huellas de alimentación. Hay muchos organismos, sobre todo formas bentónicas, que se alimentan la materia orgánica que hay en el fondo o de los organismos que viven en el fondo, y conforme van avanzando sobre el fondo, pues van dejando atrás una huella, y todo eso en general se suele preservar bastante bien como fósil, ¿no? Como Dickinsonia, por ejemplo, en ese tipo. Bueno, Dickinsonia no es exactamente una huella, es una es una huella casi todas las cosas de Diacara son un tanto particulares. Dickinsonia no es la huella de la vida de un organismo, es la huella del organismo, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Vale. Digamos que casi estamos ahí en el límite entre ambos tipos generales estos que he señalado. En cualquier caso, el fósil de parte dura es más probable, aunque sea improbable, que se fosilice, es más probable que una parte blanda, ¿no? Que fosilice una parte blanda. Claro. Al fin y al cabo, el que algo fosilice es porque se acaba incorporando en la corteza terrestre, ¿no? Se acaba incorporando en una roca, generalmente en una roca sedimentaria. Entonces, si ya de partida la composición es mineral, pues hay mucho ganado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mucho avanzado. Entonces, teniendo en cuenta más o menos que la esqueletización empieza por el Cámbrico, la mayoría de restos, de fósiles previos son más bien este tipo de fósil por actividad biótica, o se ven algunos fósiles que de mineralización. Bueno, ahí la mineralización es un poco anterior al campo. Hay restos en el ediacarense, hay unos organismos. El más conocido es Cloudina, que es una especie es un tipo de nidario pariente, por decirlo de alguna manera, de los corales y las medusas y todo esto, ¿no? Pero bueno, sí, en general, efectivamente, la formación de esqueletos mineralizados empieza a ser importante con el comienzo del Cámbrico, y obviamente pues la cantidad de fósiles que hay a partir del Cámbrico pues es muy superior a la que había previamente. Son muchísimo más comunes los fósiles a partir del Cámbrico. De hecho, inicialmente, con el comienzo de la geología en el Precámbrico, incluso pensaba que no había prácticamente ningún tipo de fósiles. ¿Qué hay antes del comienzo de la formación de esqueletos mineralizados? Pues hay restos de organismos, por ejemplo, carbonosos, restos que conservan en fosfatadas. Son bastante conocidos los fósiles de una formación que se llama Dousanto de China, que es de Diacarense temprano, ¿no? Y luego están los fósiles de Diacara, que son, digamos, los típicos fósiles de Diacara, porque hay mucha variedad en el tipo de preservación, en el tipo de fósiles de Diacara. Los típicos fósiles de Diacara son impresiones
moldes, por decirlo de alguna manera, de la forma del organismo que se dan en el sedimento. Generalmente es un sedimento arenoso, ¿no? Entonces, lo que vemos del organismo es una especie de molde o contramolde de su morfología, que no es un resto propiamente dicho de lo que era su cuerpo, pero tampoco es el resto de una actividad, de un movimiento, ni nada de eso. Es simplemente, por decirlo de alguna manera, una impresión de un molde, sería también una palabra muy adecuada, de cómo era el organismo. Hemos dicho que Ediacara no son los primeros organismos pluricelulares, pero ¿son los primeros organismos macroscópicos que forman un ecosistema complejo o tampoco? O sea, ¿Ediacara surge repentinamente Sí, o progresivamente? A ver, son varias preguntas. Sí son los primeros organismos grandes, porque bueno, las formas típicas de cara suelen tener unos cuantos centímetros y llegan a tener hasta 20 centímetros algunos de ellos. Y sí son también, en general, en los movimientos de Ediacara, pues hay distintas formas complejas, por tanto podemos considerar que son el reflejo de un ecosistema complejo, mientras que previamente lo que tenemos son cosas, digamos, restos relativamente puntuales, ¿no? Lo de surge repentinamente, en realidad, no creo que sea un adjetivo, o en este caso un adverbio, muy adecuado para describir lo que ocurre en el Precámbrico. Tened en cuenta, y esto es importante, las escalas temporales, ¿no? Tened en cuenta que el ediacarense tiene desde 635 millones de años hasta 542 millones de años que empieza el campo, ¿no? Es decir, que son casi 90 y tantos millones de años, casi 100 millones de años, ¿no? Enorme, o sea, es inconcebible. No manejamos millones de años, miles de millones de años de un modo, digamos, opcional, pero hacerse una idea de lo que es eso desde el punto de vista de la percepción humana en la práctica es imposible, ¿no? Entonces, el 90 y tantos millones de años no es, yo por lo menos incapaz de concebir lo que es eso de duración, pero podemos compararlo con tiempos más recientes de los que tengamos mucha experiencia, pero algunas tenemos, ¿no? Fijaos que en los últimos 95 millones de años han desaparecido los dinosaurios. Aparecieron la mayor parte de los órdenes de mamíferos. Los mamíferos que conocemos en la actualidad, la mayoría son de hace unos 50 millones de años o alrededor las cifras o incluso más jóvenes. Ha aparecido toda la línea de los homínidos. Se han producido cambios sustanciales en el ambiente general de la Tierra como planeta. Solo en los últimos 2 millones de años, incluso menos, hemos tenido las glaciaciones. Es decir, que en un intervalo de tiempo tan grande han podido suceder muchísimas cosas. El registro que tenemos del Precámbrico es que tenemos unos afloramientos con faunas de cara en Australia, otros en Canadá, otros en Namibia, y bueno, realmente plantear, y bueno, y eso, unos tienen una edad de 570 millones de años, otros tienen una edad de 550, de 540 y tantos, es decir, que hablar de repentino ahí no puede ser nunca apropiado. Surgen y bueno, pues entre unos y otros, entre unos yacimientos y otros, hay unas distancias temporales enormes, ¿no? No creo que se pueda. Aparecen en un momento determinado, pero si aparecen las distintas formas sucesivamente y de un modo progresivo, o esa progresión es relativamente rápida, no podemos tener idea. Vale. Entonces, ¿se conocen las causas ya de
digamos, esta desaparición de la primera ecosistema de Dieka, o que dejaría Mm, lugar a la explosión cámbrica, o no tenemos suficiente red fósil como para mm, lucubrar ninguna teoría que sustente el por qué mm, desaparecen estas primeras formas. Bueno, digamos que lo primero es que lo que son organismos típicos de Ediacara realmente no desaparecen al final de la Ediacara. Se sigue habiendo organismos que aparecen ya en Ediacara, digamos, sobre todo de morfologías que aparecen ya en Ediacara, se siguen manteniendo, por ejemplo, en la Burgess, ¿no? Ya cuando el Cámbrico lleva 40 millones de años funcionando, ¿no? Digamos, Ujú. en el periodo. No existe la idea que en su momento se manejó, que hay una gran extinción al del ediacariense y que hace desaparecer la fauna de Ediacara, digamos, el avance del conocimiento, el que se conozcan nuevos fósiles posteriormente, se ha desechado totalmente. Mm. Ujú. El ediacarense como periodo acaba cuando comienza el Cámbrico y digamos que el final del ediacarense es todos los cambios que se producen en la Tierra comienzo del Cámbrico, que son esencialmente, parecen ser esencialmente un incremento importante de la disponibilidad de oxígeno, de la oxigenación especialmente en los medios marinos, y con ello pues un incremento importante general de la diversidad y de la disparidad de organismos, ¿no? Acabas de comentar diversidad y disparidad. ¿A qué te refieres con esta distinción? Bueno, diversidad es un término en paleontología se usa como equivalente a lo que en ecología se conoce como riqueza de especies Ujú. o riqueza taxonómica. Es decir, que cuando se habla de diversidad, pues se habla pues, de diversidad genérica, diversidad específica, que es equivalente a decir riqueza de especies, riqueza de géneros, riqueza de familias, digamos esto. Y disparidad, la manera de definirla es como la variabilidad morfológica. Entonces, se puede hacer equivalente a que si hay mucha disparidad es porque además de diversidad hay mucha diferenciación morfológica. Digamos, una buena manera de medir la disparidad es el número de familias que hay, porque agrupamos en familias cosas que son parecidas entre sí, pero sustancialmente distintas de otras cosas que a su vez son parecidas entre sí. Ujú. Entonces, esa diferenciación marcada es lo que se puede considerar disparidad. Entonces, al hablar de diversidad y disparidad, quiero decir que por un lado hay muchos distintos tipos de especies, géneros, etcétera, y que a su vez estas cosas se pueden agrupar en grupos bien diferenciados, en familias distintas, en órdenes distintos, etcétera. Es decir, que hay mucha diferenciación por las características básicas, o si queréis, en los planos básicos de organización de los cuerpos, de los organismos, ¿no? Ujú. Fundamentalmente de metazoos, de animales, ¿no? Antes de entrar en el Cámbrico, me gustaría continuar un poquito más con la biota de Ediacara. Y cuando buscas en Google biota de Ediacara, así el tipo de animal más característico es este ser fractal, ¿no? Que vivía en los fondos marinos y que se cree que no era una planta, ¿no? Porque no llegaba a la luz, que absorbía la materia orgánica. ¿Cómo era este ser? ¿Te refieres a que parecen una pluma? Sí, justo. Sí, vale. No es que hay muchos, unas características de la fauna de la cara que se han analizado, es que muchos tienen unas estructuras fractales, es decir, que Ah, vale. se van repitiendo a distintas escalas las morfologías, ¿no? Este organismo, bueno, pues como todo lo demás se supone que, dado que no tiene diferenciación obvia de órganos, lo único que tienen en algunos casos es la diferenciación de una especie de pedúnculo para fijarse Ujú. en el fondo, pues se supone que lo que hacía era absorber el alimento. Efectivamente no se considera
que sean formas fotosintéticas o fotosintetizadoras y se supone que absorbía por fusión la materia orgánica para vivir como una forma heterótrofa, ¿no? Y estos seres se habrían extinguido. Sí, no hay ningún representante actual, como digo, no se acaban, no desaparecen, no se extinguen al final del precámbrico, continúan en el cámbrico, pero ahora mismo no hay ninguna forma. Después del cámbrico que yo recuerde tampoco hay ningún registro, no se conoce ningún fósil tipo Ediacara, excepto, todo hay que decirlo, estas cosas son enigmáticas. Digamos, la noción, qué son realmente los organismos estos típicos de cara siempre ha estado muy discutido, ¿no? Se ha pasado de considerar que eran formas primitivas de filos, de grupos de organismos que viven en la realidad, como por ejemplo estas formas de tipo pluma, pues se identificaban con nidarios actuales, lo que se llaman plumas de mar, que digamos que obviamente están existiendo en la actualidad. Lo que ocurre es que luego los análisis más detallados demostraron que no tenía ningún tipo de afinidad morfológica en el detalle, sino una simple apariencia general externa similar y basta, ¿no? Pero bueno, hay por ahí una teoría que en su momento, a principios de los 90, bueno, durante los 90, hubo bastante aceptación, que era la idea de considerar que las formas de Ediacara estaban relacionadas con un protista. Un protista es un organismo unicelular, ¿no? Eh, que viven en la actualidad, tienen un nombre bastante complicado, se llaman xenofioforos. Viven ahora mismo en los fondos abisales y bueno, pues son protistas muy grandes, aunque son digamos, una única célula en el sentido de que es todo un mismo citoplasma con continuidad, tienen muchos núcleos dispersos dentro del citoplasma. Entonces, en un momento, en los años 90, se propuso que la fauna de Ediacara, los componentes típicos de Ediacara, podían tener relación con este tipo de organismos e incluso tuvo una cierta aceptación. Luego eso se ha abandonado y simplemente se considera que son un grupo de organismos que no tienen representación actual. En el interior se diferencian varios clados y únicamente parte de los componentes de la fauna de Ediacara se consideran esponjas primitivas. Ajá. En ese sentido, descendientes de cosas que había ya en ese tipo de ecosistemas siguen viviendo en la actualidad, de un modo más o menos transformado, ¿no? Porque los animales, por ejemplo, ¿se considera que empiezan los primeros animales en el ediacarense? No, ahí, o sea, sí, en el ediacarense como periodo, sí, no forman parte de la típica de Ediacara, pero antes os he comentado en formación do Santo hay restos fosfatados de embriones que lógicamente tienen que corresponder a animales. Y en una formación también se llama Lantian en China, también de la misma edad, el ediacarense temprano, hay restos que son asimilables, se parecen bastante al grupo de las medusas. Es de las medusas actuales, ¿no? Una cosa parecidos a unos restos de organismos que también asimilan a medusas, que se llaman conuláridos, ¿no? Que andan por ahí por el paleto inferior. Y sí, o sea que el periodo sería el ediacarense, ¿no? Luego hay digamos restos muy debatidos, lo que antes os comentaba
de los restos pluricelulares del Francaville, pues también han tenido alguna interpretación como si fuesen animales, o sea, formas multicelulares relacionadas con animales y no con algas. En fin, que así con restos, digamos, indiscutibles interpretados como animales. Vale. Pasando a lo que es el periodo Cámbrico, es conocido por esa gran irradiación de especies. ¿Cuáles serían las condiciones geológicas de la Tierra que darían lugar a esa actividad? La famosa explosión cámbrica, ¿no? Sí. Bueno, es lo que os he comentado antes, el final del precámbrico y el comienzo del cámbrico, como casi todos los periodos geológicos, a lo largo de la historia se han ido definiendo por toda una serie de evidencias, y muchas de las evidencias, y no la mayoría, bueno, la mayoría, si no todas, es la aparición de fósiles distintos a lo que había anteriormente, ¿no? Entonces, inicialmente el Cámbrico empezó definiéndose pues por que aparecían una serie de faunas, entre ellas las faunas estas de tipo con caparazón, ¿no? Lo que se llaman faunas con concha. Y actualmente se define por la presencia de unos niveles con huellas de bioturbación, con huellas de actividad de organismos, ¿no? En general, eso significa, y otro tipo de evidencias también lo apoyan, es que hay incremento de los niveles de oxígeno en fondos marinos, ¿no? Y ese incremento permite el que empiece a haber, bueno, pues hay una mayor productividad y una mayor, lo que os comentaba antes, diversificación de formas de vida, y aparece la posibilidad, al haber mayores niveles de oxígeno, de que se formen caparazones. Los caparazones originalmente tienen siempre un carácter defensivo, pero a nosotros desde luego nos facilita el que puedan registrarse como fósiles, ¿no? Y a lo largo del Cámbrico, pues incrementa mucho la diversidad, incrementa también muchísimo, asombrosamente, probablemente lo que más haya llamado la atención de la explosión del Cámbrico, que hay un aumento increíble de la disparidad, ¿no? Aparece una enorme cantidad de formas distintas en un tiempo que poco se puede decir que sea instantáneo, porque volvemos de millones de años, de incluso decenas de miles de años, pero llegamos en el Cámbrico inferior, redondeando, ¿no? unos 500 millones de años, tenemos la fauna de Chenjiang, donde aparecen un montón de filos que viven actualmente, más algunos que conocemos. Luego, unos millones de años después, no pocos, ¿no? Unos 15 millones de después, aparece se observa, o sea, tenemos las faunas de Burgess Shale, donde aparecen ya todos los filos, los grandes grupos de animales que conocemos en la actualidad, más algunos más que no han sobrevivido. Por tanto, pues no deja de ser sorprendente que en una etapa tan temprana de la historia de la vida tengamos no solo una cierta diversidad, sino sobre todo una enorme disparidad. Todos los grandes grupos que conocemos en la actualidad, que siguen vivos en la actualidad, estaban ya en el Cámbrico, hace 500 millones de años, ¿no? Y además esa gran disparidad está globalizada, ¿no? Ocurre en todo el mundo. En un periodo de tiempo relativamente... Bueno, ¿o no? Si queréis, podemos hablar con alguien que realmente sabe mucho de esto, con un señor que realmente sabe mucho de esto. Tendríais que contactar con Diego García Bellido, que está en la Universidad de Adelaida, en el sur de Australia, ¿no? En Australia del Sur. Y
trabajan en este tipo de cosas. Tienen un trabajo relativamente reciente, no sé si del año 18 o del 19, que hacen un análisis de la biogeografía de la fauna de tipo Burgess Shale y analizan la composición de los 12 yacimientos más importantes con este tipo de fauna. Y sí, cuentan que hay una cierta cantidad de endemismo y también formas que tienen una distribución global, ¿no? Cuentan que de formas más antiguas, perdón, los yacimientos más antiguos presentan mayor cantidad de endemismos y que conforme avanza el tiempo a lo largo del Precámbrico hay una mayor, digamos, globalización de las zonas y un menor número de endemismos, ¿no? Dentro de las zonas de Burgess. Entonces, la relevancia de la explosión cámbrica es que es la disparidad, la enorme disparidad, ¿no? Es decir, los patrones corporales, las grandes estrategias evolutivas se generan en esa explosión cámbrica, ¿no? Por ejemplo, aproximadamente el 80% de los filos, el 80% de las clases. Después de esa explosión cámbrica, donde se generan todas esas formas de vida, Darwin, según la teoría de la selección natural de Darwin, se esperaba una evolución gradual, ¿no? Por mutación debería haber una selección gradual. O sea, una evolución morfológica gradual. ¿Se observa esto en el registro paleontológico? A ver, es que volvemos a lo de siempre, son escalas distintas y es importante siempre tener en mente la escala temporal. Intuitivamente y probablemente la manera de entender cómo podía ser la historia de la vida considerando, digamos, los procesos evolutivos de tipo darwinista, se puede pensar que desde el primer organismo vivo hasta la actualidad todo tendría que haber ido creciendo en diversidad y disparidad poco a poco y hasta llegar a la actualidad, ¿no? Eso, digamos que habría que pintar un árbol de la vida que tuviese una raíz, un tronquito y luego una enorme copa que además va creciendo cada vez más, ¿no? Lógicamente el registro fósil ha acabado con una idea que por otro lado es bastante simplista, ¿no? Porque al fin y al cabo con la teoría evolutiva actual lo que se plantea es que cualquier tipo de rasgo que mejore el fitness pues va, digamos, va a producir, a generar reproducción diferencial y en eso dentro de poblaciones van a aumentar las frecuencias de determinados rasgos, ¿no? De ahí para pasar a que haya especiación pues tiene que haber un aislamiento reproductivo entre poblaciones que tienen un determinado rasgo y poblaciones ancestrales. El aislamiento reproductivo va a que haya que se muevan en un sentido o en otro, de manera, que digamos que la evolución hace que al final se genere ese aislamiento reproductivo y tengamos la formación de distintas especies. Todo se puede producir en tiempos relativamente cortos, que si te planteas los tiempos que estamos manejando en el Cámbrico de decenas de millones de años, da tiempo que haya especiación como para aburrirse, ¿no? Sí. Otro problema es el que cómo se generan las grandes diferencias morfológicas, los pilos. Obviamente, digamos, la aparición de pequeñas mutaciones que afecten mínimamente a determinados rasgos podrá, en caso de aislamiento reproductivo, generar especies, pero difícilmente va a generar grandes diferencias morfológicas, ¿no? Probablemente lo que se necesite para tener grandes diferencias morfológicas, para tener distintos
digamos, diseños chicos, es que haya cambios digamos, en genes reguladores, en genes que controlen el desarrollo, que permitan que aparezcan formas distintas, que tengan obviamente capacidad de reproducirse con las formas parentales y que generen algo sustancialmente distinto desde el punto de vista anatómico, ¿no? Esto es simplemente cambiar el foco a lo que tiene que cambiar, qué es lo que tiene que mutar, por decirlo de alguna manera, para que se generen formas distintas, pero al final lo que se genere por mutación va seleccionado, va a acabar pasando por el filtro de la selección natural, es decir, que afecte a genes de desarrollo o afecte a genes distintos, al final lo que tenemos es una variabilidad genética que va a ser seleccionada. Es decir, que no es algo antidarwinista para nada, ¿no? Ni selección natural. Es todo lo que está aportando en los últimos ya muchas décadas la biología del desarrollo a entender la evolución, pues se puede aplicar a la aparición de los grandes grupos. Que es posible, también es algo que he introducido muchas veces, que en las primeras etapas del desarrollo de la vida, igual que bueno, en este caso del desarrollo de los animales o de las primeras etapas del desarrollo de la explosión cámbrica, la falta de presión selectiva facilite el que determinados experimentos evolutivos, digamos, con formaciones que en otras condiciones, en condiciones de alta presión, de competencia y de predación, hubiesen desaparecido, pues hayan tenido oportunidades, ¿no? Que es también lo que se plantea, que tras las extinciones hay una posibilidad de que haya mucha diversificación de formas, pues porque digamos, las presiones de selección están reducidas al no haber apenas componentes en muchos de los ecosistemas, ¿no? No sé si esto responde Sí, o sea, pone al planteamiento. una dinámica más compleja, ¿no? En la evolución. Pero teniendo esto en cuenta, que ha sido muy interesante, ¿cómo concibes tú ese gradualismo o esa estasis, por ejemplo, que ponen de manifiesto Ehret y Stephen Jay Gould, ese equilibrio puntuado? Volvemos un poco a lo mismo. Son escalas temporales distintas. Originalmente, la teoría, la hipótesis del equilibrio puntuado era una manera de expresar cómo se tendría que ver en el registro paleontológico, en el registro fósil, en el registro geológico, las consecuencias del modelo de especiación geográfica de Mayr, ¿no? Viendo cómo funciona la generación de mecanismos de aislamiento productivo de acuerdo con la teoría evolutiva darwinista, digamos, planteada por Mayr para cómo se generar especies. Si el mecanismo predominante es el aislamiento geográfico, eso en fósiles como en el registro fósil, como se puede, pues se va a ver como que todo lo que se produzca desde la población parental, aislamiento de pequeñas poblaciones que van a evolucionar en áreas marginales por cuenta hasta generar una nueva especie que ya no sería o que interfecula con las poblaciones anteriores, sino que tendría aislamiento reproductivo. En el registro fósil, todos los pasos de microevolución, digamos, de evolución ecológica, no se exhibirían porque se trata de poblaciones pequeñas y en zonas pequeñas, y solo veríamos, una vez ya está establecida esa especie, veríamos que esa especie continúa en el tiempo. Es decir, que la formación de la especie sería un proceso indetectable
más o menos rápido en términos geológicos, claro, pueden ser miles o decenas de miles de años, que en términos geológicos siguen siendo rápidos, y sería en general estable en el registro fósil. Solo vemos en el registro fósil las especies ya establecidas con una cierta cantidad de individuos que tienen un potencial de fosilización. Inicialmente el planteamiento del equilibrio interrumpido no era para nada anti-teoría sintética de la evolución. Lo que ocurre es que los mismos Eldredge y Gould también fueron, promotores de un cierto saltacionismo en lo que era la evolución. O por otro lado, muchos paleontólogos, ¿no? Desde el punto de vista de que, bueno, en el registro fósil se observan la aparición de formas de filos, por ejemplo, nuevos, de forma relativamente rápido, por lo cual de alguna manera hace siempre pensar que los cambios evolutivos pueden ser muy bruscos, ¿no? La famosa idea de los monstruos prometedores, ¿no? Que de pronto puede aparecer algo que digamos, y en teoría no debiera tener ninguna capacidad de progresar y sin embargo acaba sobreviviendo, ¿no? Pero ya digo que la idea del saltacionismo, o digamos que los procesos evolutivos sean muy rápidos y no sean nada graduales, en principio no tendría por qué estar nada estrictamente a la idea de equilibrio interrumpido, ¿no? Porque realmente no es una teoría evolutiva en sí. El equilibrio interrumpido es una manera de expresar cómo se observa a lo largo del tiempo las variaciones en la morfología, o si quiere cómo se observan las especies a lo largo del tiempo, ¿no? Porque otro argumento que tenía el equilibrio puntuado era que las especies surgen pues en un determinado periodo de tiempo, pero luego hay un periodo de estasis, ¿no? Esa especie que ha surgido a lo mejor en 100.000 años, durante 20 millones de años, por ejemplo, o a lo mejor menos tiempo, no cambia, ¿no? Pero luego tenemos otras especies que sí cambian, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Y ahí, en principio, eso es verdad. Hasta lo que yo sé, nunca se ha llegado a hacer un análisis cuantitativo de cuánto patrón o pauta de equilibrio interrumpido hay en el registro fósil con respecto a lo que sería una variación más o menos gradual de morfología, ¿no? Pero intuitivamente, yo creo que muchísimos paleontólogos diríamos que prioritariamente se observa pauta de éstasis, ¿no? Pauta de estabilidad morfológica, porque, bueno, normalmente casi todos estamos, sobre todo los que trabajamos en grupos que tienen mucho registro fósil, que los fósiles del grupo son abundantes, como le pasaba a Eldredge, que trabajaba en trilobites, pues y que se mantienen, una vez que aparece una especie, esa morfología se mantiene a lo largo del tiempo con pequeñas variaciones, que es lo que dice el equilibrio interrumpido, ¿no? También hay grupos donde lo que se observa efectivamente es que un determinado rasgo algo que defina bastante la morfología, pues va cambiando progresivamente a lo largo del tiempo. Si te lo planteas también pensando en escala temporal, una especie una vez establecida, pues localmente puede cambiar en una dirección porque haya una cierta presión de selección a favor de un determinado rasgo en una localidad, pero claro, en toda la extensión de las poblaciones de la especie, no necesariamente todas las variaciones ambientales o de interacciones tienen por qué ir en la misma dirección. Y desde luego, a lo largo del tiempo geológico, las condiciones ambientales cambian muchísimo, no cambian en una única dirección. Pueden estar cambiando en una dirección durante un cierto tiempo, durante
miles, decenas de miles, centenares de miles de años, pero luego vuelven en dirección contraria o cambian de, digamos, se estabilizan. Los cambios, el cambio en el ambiente, en la Tierra, es la norma. Pero también es verdad que no suele haber un cambio prolongado durante mucho tiempo en una única dirección, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lógico que haya, una vez aparecido una especie, haya una estabilidad morfológica en el o si se quiere, pequeñas variaciones en el interior de la especie durante mucho tiempo, ¿no? Que eso ya depende de lo que duren las especies, que pueden durar, pues eso, centenares de miles, millones, decenas de millones de años. Claro, porque para que una especie sea de eso, de tipo geológico de millones y millones de años, tiene que ser una especie que tenga en sí baja especificidad, o sea, que sea también lo que se conoce como euroico, y que también de una amplia distribución geográfica para que, claro, sea capaz de, de adaptarse a la gran mayoría de ambientes, ocupando casi todos los nichos ecológicos. Ya, sí, lo que, digamos, a lo que apuntas es a un hecho que también es observable, perfectamente observable en el registro fósil, y es que incluso en grupos afines, entre el ejemplo más típico son dos subfamilias de bóvidos del sur de África, es el ejemplo que es el clásico, el que se suele poner siempre. Incluso en formas tan afines hay grupos que tienen unas tasas de especiación enormes, o sea que en poco tiempo, en unos 2 millones de años, hay un montón de especies que aparecen y se extinguen y dan lugar a otras especies, mientras que otros tienen una estabilidad permanente que permanece durante varios millones de años, ¿no? Incluso muchos millones de años. Sí, sí. Hay determinados rasgos biológicos, determinadas características biológicas que favorecen digamos, un tipo de patrón u otro. Generalmente lo que tú planteas, las especies que son muy generalistas, es decir, que no tienen muchos condicionamientos de los recursos que utilizan, que tienen áreas geográficas que están compuestas por poblaciones grandes, suelen ser más estables en el tiempo, que tienen todo lo contrario, que tienen poblaciones pequeñas, distribuciones geográficas con áreas de dispersión pequeñas, etcétera, ¿no? Muy especialistas o especializadas. Ahora me gustaría que nos explicases qué diferencia hay entre los mecanismos de especiación de anagénesis y cladogénesis. Cladogénesis es la formación de una nueva especie, de un nuevo taxón, y una cladogénesis es aparición en el plan, digamos, más básico, es la aparición de una especie, y es sencillamente la generación de un elemento reproductivo, es sin más. Normalmente se suele asociar, pero no necesariamente tiene que ser así, a que el proceso sea un proceso de cambio morfológico rápido, pero es el cambio morfológico que se puede dar, por ejemplo, en el modelo clásico de especiación de el aislamiento reproductivo debido a un aislamiento geográfico, ¿no? Vale. O el que se puede producir por la deriva, por modelos tipos de deriva genética y tal. El cladogénesis es la aparición de una nueva especie, mientras que anagénesis es el cambio gradual, o la manera general de interpretar el término es el cambio gradual de la morfología de una especie a lo largo del tiempo, de manera que, llegado un determinado momento, pues a esas formas se les denomina de otra manera. Vale. Digamos, en realidad lo que es la génesis
es el patrón típico de cambio del que se llama gradualismo filético, Ujú. que es el cambio, la formación de nuevas especies se produce por cambios globales desde la especie parental hasta las especies sucesoras o descendientes, y la cladogénesis es la pauta típica o digamos la manera de aparecer las especies típica de lo que sería el equilibrio puntuado, ¿no? Ujú. Pero Claro, porque es que me parece, o sea, el criterio de especie ya suele ser bastante arbitrario, ¿no? Pero especialmente en la anagénesis es como, pues aquí mismo, ¿no? Aquí mismo ponemos el... sí, sí, vamos, de hecho, Darwin que creía que la anagénesis era el proceso natural de formación de especies, tenía una idea bastante realista de la especie, ¿no? En el sentido de que pensaba que, bueno, pues que se denominaban especies arbitrariamente, digamos, poniendo los límites donde al especialista, por decirlo de alguna manera, le parecía que había que ponerlo, que no eran unos límites excesivamente naturales, ¿no? Ujú. Digamos, con la idea de un ladogénesis como proceso normal, siempre pensando que en paleontología se trabaja solo con morfología, pues el aislamiento reproductivo se refleja, en los casos en los que se refleja, en un cambio morfológico, y sí tenemos digamos, un límite natural de lo que sería la especie, ¿no? Digamos, debate sobre qué es una especie o qué el límite tiene, donde se pone el límite de una especie, se puede extender perfectamente, por supuesto, a la teología, no, no paleontológica, digamos, a lo que sería la zoología botánica, etcétera. Y bueno, ahora mismo creo que es bastante obvio que la definición de especies, sobre todo dentro de lo que sería la sistemática molecular, en mi opinión, bastante arbitraria, pues se ponen unos límites de divergencia en cuanto digamos, a secuencias de determinados genes, y ya está, ¿no? Digamos que lo que ha sido la concepción biológica clásica de que en una especie se incluyen las formas que son interfecundas y que no, a su vez, no son interfecundas con lo que incluimos en otra especie, digamos que sería la definición natural de lo que es una especie, siempre ha sido difícil de aplicar, por aquello de que la observación de la interfecundidad no es fácil, sobre todo la observación de la no interfecundidad no es fácil, y siempre pues nos hemos manejado, digamos, desde la zoología botánica, paleontología, eh, la zoología y botánica clásica, basándonos en la morfología. La paleontología obviamente sigue basando mayoritariamente en la morfología, a todo lo, digamos, las innovaciones que puedan tener, pues actualmente en biología botánica en general, vamos, biología en botánica, que prácticamente todas las definiciones de especies, de cantidad de diversidad, etcétera, se hacen de molecular, ¿no? Sí. De secuencias genéticas, ¿no? Ujú. Y continuando un poco con lo mismo, ¿cómo de común es la anagénesis y si es específico o característico de grupos de animales? Por ejemplo, en mamíferos tenemos anagénesis, o es más típico de aves, por ejemplo. Ya, como te decía, yo pues, particularmente no conozco que se haya hecho una estimación, un análisis cuantitativo de todo lo que es el registro fósil, para saber si, bueno, no necesariamente todo, pero un análisis significativo del registro fósil para saber si un tipo de cambio morfológico a lo largo del tiempo
es más abundante, más frecuente que otro. Hay grupos como, por ejemplo, los foraminíferos planctónicos, donde en muchos intervalos y en muchas especies se observan anagénesis claramente. En mamíferos también hay muchos procesos anagenéticos, sobre todo en relación con el aumento de tamaño, el aumento de tamaño general o de determinados, digamos, partes del cuerpo, etcétera. Claro que también las anagénesis se pueden considerar en distintas escalas. Un ejemplo típico de cambio en un sentido determinado a lo largo del tiempo es el estudio de la evolución de los caballos, que desde los primeros caballos hasta los actuales, incremento de tamaño obvio, tanto en el tamaño general corporal como en la dentadura y tal, pero eso es una manera de ver a una escala de 50 millones de años lo que en el interior del grupo se produce de una forma escalonada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una forma puede interpretar perfectamente como cambios en escala, ¿no? Más que en una línea continua, ¿no? En escalones. Sí, una tendencia evolutiva, pero por cladogénesis, no necesariamente tiene que haber anagénesis, ¿no? Efectivamente, no necesariamente tiene que ser anagénesis continua, de hecho no lo es, ¿no? Y una última pregunta sobre ese tema. Por cladogénesis, dos especies hermanas pueden coexistir sin ningún problema, pero por anagénesis no pueden coexistir, o sí pueden coexistir una especie hija y una especie madre. En principio, dado que la separación, si no hay cladogénesis, la separación es basa en la acumulación de cambio morfológico, no, la respuesta es que no, claro. ¿No? En teoría no podrían coexistir, ¿no? Porque tendrías que tener, digamos, observar que mantienes parte de la especie original sin cambio y otra parte se pone a cambiar, y en ese sentido pues podría sí, la verdad es que no, ahí depende de la distribución geográfica también, ¿no? Mucho. Sí, no, la verdad es que en teoría podrían coexistir, sí. No, la verdad es que no se me había ocurrido nunca. Es que yo lo estaba pensando por la interpretación de Ernst Mayr en la evolución del género Homo, que decía que era básicamente tres estadios, ¿no? Los Strepithecus, Homo erectus y ya luego los modernos. Y que realmente vemos que coexisten Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo denisovano, Homo floresiensis. ¿No? Existen como 6 especies de género Homo coetáneamente, ¿no? Eso no puede ser anagénesis, ¿no? En principio. Especies que se hibridan entre sí, ¿no? Bueno, hibridación parcial, ¿no? También. Con híbridos que son fecundos. Sí. Eso. Muy bien. Bueno, ahora me gustaría rescatar una frase famosa de Haeckel, que es la autogenia recapitula la filogenia. Sí, sí. ¿Hemos desmontado esta idea clásica o sí? Hay un clásico de Gould que se llama, el libro se llamaba Ontogeny and Phylogeny, que debe de ser de principios de los 80, y en el cual pues hacía un análisis realmente de la hipótesis de Haeckel, cuánto, digamos, de permanencia en lo que se conoce o lo que se conoce entonces tiene, ¿no? Realmente hay grupos en los cuales la autogenia totalmente observable en los grupos en los que podemos analizar, por ejemplo, lo que es el desarrollo ontogenético, el desarrollo embrionario, pues se pueden observar rasgos en las primeras etapas que recuerdan a los ancestros, en muchos organismos que, por ejemplo, que generan los caparazones por adición de elementos, pues se puede observar en muchos casos las primeras etapas recuerdan a los ancestros. Es decir, que es algo que es relativamente frecuente en la naturaleza, pero no es una norma
En muchos otros grupos donde al revés lo que se hace es que después de unas etapas iniciales se vuelve a etapas que serían anteriores, ¿no? Es todo lo que en conjunto se conoce como heterocronías, que es que a lo largo del desarrollo, y muy importante en lo que es la biología del desarrollo, ¿no? Que a lo largo del desarrollo pues cambia la temporización de la aparición de distintos rasgos, hay otros rasgos que se suprimen y digamos que dentro de lo que sería el desarrollo, a veces el desarrollo sigue la ley de Haeckel y hay una recapitulación, en otros casos no. Es cuando aparecen las recapitulaciones al estilo Haeckel, es muy interesante porque digamos que de alguna manera ayuda mucho a entender la evolución del grupo, ¿no? A entender cómo funciona la filogenia de ese grupo. Claro, lo que no lo hemos explicado del todo, que la frase la ontogenia recapitula la filogenia significa que el desarrollo embrionario de una especie recapitula, si tú lo observas, puedes ver cómo las especies que han ido apareciendo en el tiempo hasta la aparición de esa especie, cómo ha ido cambiando, ¿no? Y vemos que aunque hay casos en los que sí que se produce, en otros para nada, ¿no? De hecho es un mecanismo de especiación. Ese desarrollo embrionario, pues una etapa nueva o una etapa que ya existía, hacerla de manera diferente, ¿no? Efectivamente, sí, es lo que antes comentábamos, obviamente en las últimas décadas se ha ido ganando terreno dentro de la teoría evolutiva. Los cambios en el desarrollo son una fuente importante de variabilidad y por tanto son una fuente importante de generar mecanismos evolutivos, ¿no? Sí, un mecanismo evolutivo muy interesante en ese sentido me parece la autodomesticación. ¿Nos puedes explicar en qué consiste, básicamente? La autodomesticación. Uy, no te escucho ahora. Que no sé lo que es la autodomesticación. ¿Qué es la autodomesticación? Creía que lo había leído en un artículo tuyo. Consiste en que, por ejemplo, los chimpancés y los humanos adultos se parecen a las crías de los chimpancés. Morfológicamente, el tamaño, la relación entre cabeza y extremidades, ¿no? De agresividad. Neotenia. No creo que... Es un tipo de neotenia. No creo que lo hayas... Eso sí, no creo que lo haya leído en un artículo mío porque yo no recuerdo haber escrito nunca. Sí, a lo mejor como ejemplo de neotenia sí que lo haya puesto en alguna ocasión. Es un ejemplo clásico de neotenia, pero nunca la denominación de autodomesticación para mí es nueva. La idea forma parte de digamos, de posibilidades de evolución basada en heterocronías. Este es un ejemplo típico, ¿no? Los humanos necesitamos una etapa de crianza muy importante. Desde el punto de vista morfológico mantenemos además rasgos, digamos, de primates juveniles. Exacto. Estos rasgos de primates juveniles implican, tenemos un desarrollo de cabeza bastante grande porque es una característica juvenil dentro de lo que es el desarrollo de los primates, que en las etapas iniciales somos proporcionalmente más cabezones que en las etapas adultas. Nos sigue pasando a nosotros todavía, aunque como especie mantengamos en general estos rasgos de desarrollo temprano, y eso claro que ha facilitado la evolución cultural. Exacto, ¿no? La sociabilidad. Por ejemplo, otro caso de autodomesticación típico son los bonobos. Incluso, sí, eso, el desarrollo, la realización y el desarrollo cognitivo, porque es larguísima la etapa de educación, la natural. Nosotros culturalmente la hemos prolongado muchísimos años más y eso forma parte obviamente del desarrollo
digamos, cultural y tecnológico de la humanidad. Claro. Ahora me gustaría que nos explicaras qué es la braditelia. ¿En qué consiste? Bueno, es una manera de expresar que no hay cambio morfológico o que el cambio morfológico es muy lento, ¿no? Y es, digamos, la manera, el término preciso para hablar de lo que también se conoce realmente como fósiles vivientes, ¿no? Vale. Que son aquellos organismos, suelen ser determinadas especies, a lo largo, que son esto que hablábamos de la duración de las especies, que hay especies que duran poco y aparecen y se extinguen en tiempos relativamente rápidos, otras que duran millones. Pues cuando hablamos de fósiles vivientes o de casos de braditelia muy marcada, pues estamos hablando de organismos que mantienen la misma morfología durante millones y millones y millones de años, ¿no? Los ejemplos más típicos son los celacantos, que son un tipo de especies, de peces, unos peces de aletas lobuladas, que se conocen restos fósiles de hace 400 millones de años y siguen viviendo en la actualidad el Índico, ¿no? O los cangrejos de herradura, que se conocen fósiles desde hace 350 millones de años y siguen viviendo en el Pacífico en la actualidad prácticamente sin cambio morfológico. Otro ejemplo típico dentro ya de la botánica son los gingos. Este árbol, sí, el un árbol ginkgo. ornamental ahora bastante conocido, es muy bonito, lo a ver en casi todas partes ahora como árbol ornamental. Sí. Bueno, pues morfológicamente son iguales. Eso obviamente es una especie de enigma, en realidad es un enigma sin resolver. Digamos que lo que está claro es que si han tenido algún tipo de evolución, porque nada nos hace ver que realmente el celacanto actual sea la misma especie que el celacanto de hace 200 millones de años. Lo que sí sabemos es que su esqueleto no ha cambiado para nada, Claro. absolutamente para nada. Entonces, al final, ¿qué puede decir? Pues que realmente no, sea cual sea su historia evolutiva de verdad, si ha cambiado de especie, si ha habido una única especie o 50 a lo largo de estos 400 millones de años, esos cambios no han implicado para el cambio morfológico. Vale. Si ha tenido algún tipo de historia evolutiva, desde luego habrá afectado a otras cosas, pero lo que es la morfología del esqueleto no. Y en el caso del ginkgo, pues la morfología de las hojas y de lo que es preservar los sistemas reproductores tampoco han cambiado absolutamente nada. Realmente es un enigma, no hay ninguna explicación fácil, salvo esta que os digo. Cualquier cambio que hayan sufrido no ha afectado a la morfología que es preservable como fósil. Porque lo cierto es que los celacantos han vivido en los oceánicos, que son de los, digamos, ambientes más estables que existen en la Tierra, pero aún así cambia la temperatura, aunque a pocos grados, han cambiado los niveles de oxígeno a lo largo del tiempo. De hecho, muchas de las extinciones se relacionan con deficiencias de oxígeno en los fondos marinos. Y, en fin, que es un medio estable, que digamos que dentro de lo que cambia en general la Tierra es el ambiente global de la Tierra es de lo más estable que hay, pero aún así ha cambiado. En el caso de los cangrejos de herradura, que son formas que viven en aguas bastante superficiales, pues obviamente ese ambiente ha cambiado en direcciones a lo largo del tiempo muchísimas veces, ¿no? Y de los gingos, que son árboles, pues la superficie de la Tierra a cambio del clima, ha pasado de climas fríos a cálidos, secos, húmedos, con mayor incidencia solar, con menor incidencia solar, y sin embargo se mantienen ahí.
la morfología no ha cambiado, ¿no? Sigue siendo un auténtico enigma. Vale. ¿No? Hmm. Es que claro, Y ya durante pasando a la esos última parte. 400 miles de años, con tanto cambio de ambiente, esperamos que, ya que las presiones de selección van cambiando, que cambie, ¿no? Como cambia el resto de especies, pero vemos que en estos seres Claro. apenas cambia, ¿no? Que digo, yo estaba pensando, igual en el caso de los celacantos, las relaciones ecológicas sí que habrán cambiado, pero si dices que son muy estables, esos ecosistemas pues tampoco habrán cambiado demasiado. Y digo, a lo mejor No, el es que comportamiento, pero es que el ginkgo biloba tampoco cambia demasiado el comportamiento. No, no, es eso, es que tampoco que son los fondos oceánicos son de lo más estable, no significa que sean completamente estables, pero ya digo, los otros ejemplos, concretamente el del CO, ni cambia obviamente el comportamiento, ni cambia, perdón, y han cambiado muchísimo las condiciones ambientales. Sí. Pero, obviamente son este tipo de cosas son excepciones, son unos cuantos casos, y desde luego lo que no es admisible es que se planteen como, digamos, evidencias contra la evolución, ¿no? Eso es No, claro. absolutamente absurdo, ¿no? Claro. Porque ya pasando a la última parte de la entrevista, nos gustaría que nos hablases de la importancia que tienen las extinciones en la historia evolutiva de la Tierra. ¿Cómo se producen las extinciones, algunas de tipo de fondo, de masa, o también las grandes extinciones como las extinciones masivas? Bueno, la extinción, obviamente, historia de la vida, lo que nos cuenta el registro fósil sobre la historia de la vida, la extinción, o las extinciones en general, son un proceso evolutivo tan importante como la generación de nuevas especies y de taxones nuevos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prácticamente todas las especies que han vivido han acabado extinguiéndose. Es decir, que como fenómeno de la historia de la vida, como fenómeno evolutivo al fin y al cabo, aunque no aunque tenga ese carácter, digamos, destructivo a priori, en vez del carácter creativo, que es la aparición de nuevas especies o de novedades evolutivas, al final, haciendo un balance de los procesos, los procesos de extinción son procesos muy importantes. En general se habla de dos tipos de extinción, lo que sería la extinción de fondo, que es la extinción que se va produciendo poco a poco a lo largo del tiempo lógico, y que pues se puede deber a que los cambios ambientales o las condiciones ambientales superan las capacidades de especies, superan las posibilidades, se pueden deber a las interacciones, es decir, la aparición de predadores o competidores nuevos, o aparición de parásitos, o aparición de enfermedades que van eliminando a determinadas especies poco a poco, y al igual que desaparecen las especies, pueden desaparecer los géneros a los que pertenecían, o digamos las especies más afines, que se acaban agrupando en géneros y van pues siendo eliminadas, ¿no? Y luego están lo que se conocen como extinciones en masa, que es cuando en tiempo geológico relativamente breve se produce la desaparición de muchas especies a la vez. Y no solo desaparecen muchas especies a la vez, sino desaparecen especies que pertenecen a grupos totalmente distintos. No unas especies en concreto de un grupo de animales o de un grupo de organismos, sino que pertenecen a grupos distintos, y además desaparecen en áreas geográficas muy separadas entre sí, es decir, que tienen un carácter relativamente global. Y eso es lo que se conoce como extinciones en masa, y que obviamente no se deben a interacciones entre especies, ni se debe a pequeños cambios digamos, en el entorno
físico que superen las posibilidades de en concreta, sino que son fenómenos de carácter global, fenómenos que afectan a muchos taxones al mismo tiempo. Aunque este tiempo, insisto, es un tiempo geológicamente breve, lo cual no significa que sea breve con nuestra escala temporal humana, ¿no? Porque puede ser decenas de miles, centenares de miles de años, incluso en algunos casos millones de años, ¿no? Y bueno, pues las extinciones en masa, ¿qué relevancia tienen en la historia de la vida? Pues si nos preguntas a los paleontólogos, vamos a decir que son muy, muy importantes porque de alguna manera son fenómenos que han configurado totalmente la historia de la vida. Porque digamos, la extinción de fondo, la extinción que deba a fenómenos de competencia y presión o a cambios ambientales de pequeña escala, tiene incidencia en la historia de la vida, pero no que digamos serían los procesos evolutivos normales, no tienen las implicaciones que tienen las extinciones, que de pronto barren a una enorme cantidad de organismos en un tiempo relativamente breve, con lo cual cambian totalmente, digamos, la faz biológica de la Tierra, ¿no? Sobre todo las extinciones muy, muy importantes como la de las de finales del Pérmico, dejan una Tierra totalmente distinta de la que había anteriormente, que eliminan una enorme cantidad de especies, vamos a hablar de que llegan a desaparecer el 90% de las especies, con lo cual quedan solo el 10%, que eso es lo importante, es decir, que imaginaos cualquier sistema que si le quitáis 9 de cada 10 cosas que lo componen, cualquiera es algo totalmente distinto, ¿no? Esto, ¿qué importancia tiene desde el punto de vista evolutivo? No solo que elimina el mundo que se conocía hasta ese momento, sino que hay nuevas posibilidades de que se formen, de que se generen formas de vida nueva, ¿no? Y digamos que una de las ideas relacionada con las extinciones en masa es que la vida como la conocemos en la actualidad en el fondo se debe a que en general los organismos han tenido, gracias a las extinciones, unas oportunidades que de otra manera difícilmente hubiesen podido tener. El ejemplo que se pone más típico es con la evolución con la extinción del Cretácico, desaparecen totalmente los dinosaurios y en general los reptiles que habían dominado el mundo del Mesozoico, y se ofrece una oportunidad que probablemente antes no tenía al grupo de los mamíferos, que eran un grupo de organismos relativamente minoritario o secundario en el tiempo de los reptiles. Y a partir de ahí, pues, se ofrece la oportunidad de lo que se llama la radiación adaptativa de los mamíferos, que en tiempos geológicamente breves, pues estamos hablando de nuevo de millones de años, pues aparecen todos los órdenes de mamíferos y la diversificación y la enorme disparidad que aparece en un tiempo relativamente breve, y aparecen cosas como tan distintas como los murciélagos, las ballenas, los osos y los roedores, ¿no? Es todo, digamos, de una manera que difícilmente es concebible como un proceso de evolutivo. Ahora se extingue esto, ahora aparece una forma nueva, etcétera, ¿no? Como algo de poco a poco, ¿no? En el pulgar del panda, Stephen Jay Gould habla de la relevancia o el papel que tienen las extinciones masivas en la evolución y dice algo así como: ¿podríamos predecir antes de una extinción masiva qué tipo de organismos van a sobrevivir?
Y plantea cosas como si simplemente es una lotería cósmica, es puro azar, en este sitio y en este lugar unas se mueren y otras no, o si existen características, por ejemplo, especies más generalistas, perdurarían más que especies más especialistas, y ese tipo de determinismo, ¿no? En la supervivencia o la extinción. ¿Qué piensas Sí, de esto? sí, desde entonces, desde la época del pulgar del panda, se ha trabajado bastante en si si estas extinciones en masa tienen un cierto carácter selectivo, no son totalmente la mala suerte que puede afectar a cualquiera por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y hay determinados rasgos biológicos que, por lo menos en la extinción del Cretácico, determinados rasgos biológicos favorecen la supervivencia. Viene a ser, si siempre, los mismos rasgos biológicos que favorecen la permanencia, la supervivencia. Es decir, el tener dispersiones grandes, poblaciones grandes, el ser generalistas, el tener, no ser de tener grandes tamaños, el tener el tener proles abundantes, todo este tipo, digamos, de caracteres lógicos tienen digamos, ayudan a la supervivencia en las extinciones en masa, en un cierto carácter selectivo. Son totalmente procesos que afecten al azar. Vale. Claro, porque estas características permitirían rápidas adaptaciones en caso de una extinción muy repentina, ¿no? Por ejemplo, eso, tener una población muy grande te permite tener subpoblaciones que tengan cierta diversidad y que sí que se puedan adaptar rápidamente a un cambio brusco en el ambiente, igual que el hecho de tener una gran prole te permite tener una gran posibilidad de diversidad. Sí, y la extensión geográfica, no todo, vamos, las extinciones en masa suelen estar relacionadas con fenómenos globales, lo que no significa que en todas partes tengan la misma intensidad, ¿no? Claro. Es decir, por ejemplo, la extinción de finales del Cretácico, por poner muy dramático el ejemplo, muy exagerado, no es lo mismo que te pille en Yucatán y que se te venga encima, El meteorito encima, ¿no? se te venga encima el meteorito, que te pille en las estepas asiáticas un poco lejos, ¿no? Es, digamos, esa idea. Entonces, todo lo que sea dispersión, generalismo, todo ese tipo de características de aspectos biológicos suelen ser favorables para la supervivencia, ¿no? Raup y Sapkowski, no sé si pronuncia bien los nombres, plantearon en 1984. No, Sí. Plantearon en 1984 que las extinciones masivas ocurrían cada 26 millones de años. ¿Cómo está esto hoy en día? ¿Se cree cierta esta periodicidad? No. No. No, incluso tampoco duró mucho la idea, ¿no? Era obviamente digamos, el resultado de un análisis cuantitativo de lo que pueden ser las extinciones. Lo que ocurre es que, fíjate, porque en las extinciones, por ejemplo, entre la extinción del Pérmico y la extinción de final del Triásico, pasan 50 millones de años. Entre la final del Triásico y la de los dinosaurios, la final del Cretácico, son unos 130 y tantos millones de años. Vale. Lo que son las extinciones, son los intervalos entre ellas no tienen ninguna regularidad. Entonces, este análisis incluía en esa regularidad de veintitantos millones de años muchos picos de extinción que ni eran bien conocidos en la época ni son bien conocidos en la actualidad. Entonces, digamos, la base de datos era muy cuestionable y ni tuvo mucho apoyo cuantitativamente esa distribución, esa regularidad, ni luego tampoco había
fenómenos, porque lo que se pretendía de alguna manera era encontrar un fenómeno astronómico que generase esa regularidad. Vale. Digamos que en la línea de entender las extinciones en masa relacionadas con fenómenos extraterrestres, ¿no? Con el paso de cometas, con incrementos de radiación cósmica, con la llegada de meteoritos, pues se buscaba una regularidad astronómica, por decirlo de alguna manera, que pudiese regular esa regularidad en las extinciones con una regularidad astronómica de algún tipo. El paso de la Tierra, una estrella hermana del Sol, paso de la Tierra por cinturones de meteoritos, cometas y tal, ¿no? No, digamos que actualmente las extinciones en masa más importantes, que aparte de las 5 grandes, pues cada vez se habla más de que el Pérmico es una doble extinción, la de final del Pérmico, que es la del Capitaniense, y la de realmente final del Pérmico, que serían 6 en definitiva, aunque estas dos están muy ocupadas, pues tienen causas distintas, tienen causas muy, muy distintas en cada caso, ¿no? Y incluso hay un montón de trabajo que se ha hecho sobre las extinciones. Sigue siendo bastante problemático entender la secuencia de fenómenos, que suele ser un único fenómeno, suele ser una secuencia de fenómenos los que conducen a la extinción, ¿no? Digamos que ahora mismo, aunque tiene una cierta discusión también por algún que otro sector, el acuerdo mayoritario de que la causa de la extinción se debe a un meteorito solo se produce en el caso de extinción de final del Cretácico, ¿no? La extinción, digamos, de los dinosaurios, la que popularmente se conoce como la extinción de los dinosaurios, ¿no? Sí. ¿Qué otras grandes fenómenos o causas han producido las extinciones en masa? Terrestres o extraterrestres. Pues extraterrestres, ahora mismo, aparte del impacto del meteoro, de la extinción de finales del Cretácico, no hay que yo sepa ninguna extinción que se asocie directamente con este tipo de fenómenos. La extinción de finales del Pérmico se asocia sobre todo con un punto tremendo de actividad volcánica en la zona de Siberia. Incrementó muchísimo los niveles de CO2 en la atmósfera y también de metano, y produjo cambios ambientales que una especie de cascada de acontecimientos acabaron produciendo anoxia en los fondos marinos, acidificación, etcétera, ¿no? Y toda una serie de perturbaciones de los sistemas, sobre todo de los ecosistemas marinos, que fueron mortales para una inmensa mayoría de especies, ¿no? Otras, como por ejemplo la del Ordovícico, finales del Ordovícico, se relacionan inicialmente con una glaciación y luego con una subida de nivel de mar. También las de finales del Devónico, que son episodios, se relacionan también con glaciación, es decir, con cambios en el clima y con cambios en el nivel de mar, y al no ser relacionadas con ellos, ¿no? Digamos que la idea actuante, cada extinción es un mundo distinto, las causas que la generan son distintas y propias, no hay una causa general para todas ellas, y suele ser una cadena de acontecimientos disparada en algunos por un acontecimiento determinado, como por ejemplo lo de las erupciones volcánicas a final del Pérmico, que sea una única causa, ¿no? Vale. Pues pasamos ya al final de la entrevista, y son 3 o 4 preguntas más teóricas, no metafísicas, pero en cuanto a la teoría evolutiva, ¿no? La primera, ¿cómo de madura consideras la teoría evolutiva? O el conjunto de teorías evolutivas. Yo la veo muy madura, ¿no?
es verdad. Es una teoría explicativa de cómo ha funcionado la transformación orgánica, por decirlo de alguna manera, a lo largo de la historia de la vida y digamos que los rasgos esenciales de la teoría darwinista se siguen manteniendo, en mi opinión, ¿no? No lo como toda teoría digamos ha tenido y sigue teniendo mucha digamos detalles cuestionables que objetos de debate, que han sido objetos de debate y se le han ido añadiendo digamos fragmentos o partes o digamos, no sé, elementos laterales, ¿no? Pero creo que sigue siendo una teoría sólida, vamos, y explicativa, perfectamente explicativa de lo que ha ocurrido en la historia de la vida, qué mecanismos hay subyacen a lo que ha sido el cambio orgánico, ¿no? ¿Cree en la existencia del progreso en la evolución? Es decir, ¿existían ciertas tendencias evolutivas hacia ciertos tipos de, a lo mejor, morfologías? Por ejemplo, en el caso de los caballos que hemos comentado, hacia un aumento del tamaño o hacia aumento también de, creo que la dentadura, no recuerdo mal. Sí, sí, en el caso del caballo sucede eso. No especialmente, realmente no. La idea del progreso en la evolución, no, desde el punto de vista del registro fósil, no hay, digamos, evidencia continua y sólida para pensar que siempre produce un progreso. Si ves la perspectiva de determinado grupo, pues a lo largo de un cierto periodo tiene ese progreso, pero al final acaba que se extingue el grupo, se acaba por una extinción en masa, pero digamos que no observa un progreso en todos y cada uno de los grupos en que podamos mirar o en lo que fijarte. La idea de progreso es normal que esté ahí, pues porque nosotros que somos los que lo estamos observando, somos un grupo que digamos que se puede interpretar como un grupo que ha progresado y por tanto es normal que desde una perspectiva antropológica la gente haya entendido que en la evolución se da un progreso, ¿no? Pero si se lo cuentas a los trilobites seguramente no verían el progreso por ningún lado. Yeah. A partir de un determinado momento, ¿no? También la idea de progreso lo estamos preguntando últimamente en todas las entrevistas a biólogos evolutivos y lo suelen asociar al incremento de la complejidad. En este sentido, por ejemplo, la célula eucariota, ¿no? Pues es más compleja que los seres procariotas, los seres pluricelulares, ¿no? Ya la explosión cámbrica, mucho más complejo que los primeros organismos pluricelulares. Pero si seguimos de la explosión cámbrica hasta ahora, tú no ves un aumento de la complejidad, por lo menos general, ¿no? De la complejidad de grandes de los diseños grandes, desde luego no ha aumentado, ¿no? Que sí ha aumentado obviamente ha sido la complejidad interna de determinados diseños, eso sí, claro. Vale. Claro, y si ves luego la historia evolutiva de cada uno de los grupos, pues el ejemplo que os ponía antes, en los trilobites, la complejidad fue aumentando hasta un determinado momento y a partir de ahí descendió hasta que se extinguieron. Si ves muchos grupos de equinodermos, les pasa lo mismo. Otros, al contrario, con la complejidad ha aumentado a lo largo del tiempo, por ejemplo, los erizos de mar
En los bivalvos la complejidad ha aumentado a lo largo del tiempo, pero otros grupos como los braquiópodos no, ha oscilado. En general, si miras toda la historia de la vida, teniendo en cuenta que venimos de un único ancestro, pues claro que ha aumentado la complejidad. Claro. Si asocias complejidad y progreso, pues en ese sentido, sí, en general sí. Claro, yo lo que he pensado una vez es, si existe progreso, en todo caso es multidireccional, ¿no? Nunca unidireccional. Vale, sí, sería probablemente una manera de hacerlo mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo. Sí. Bueno, pues no tenemos más preguntas, Juan Carlos. Ha sido un placer, muy interesante. Muy bien, muchas gracias por darme la oportunidad de poder hablar de estas cosas, ¿no? Que siempre Sí. es interesante poder hablar más allá de un grupo de alumnos en un aula que a veces están muy atentos y a veces pues No que tanto. están en otras cosas, Sí. ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Un saludo. Muy bien. Vale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.